Hola, hoy veremos Mateo 17, 1 al 13. En este pasaje suceden algunas cosas extraordinarias. Ese día Jesús se lleva a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan a una montaña para estar a solas. Y cuando están allá, Jesús se transforma a tal punto que la cara le brilla como el sol y su ropa se vuelve tan blanca como la luz. De repente se le aparecen Moisés y Elías y conversan con Jesús, y después una nube los envuelve y sale una voz que les dice: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oigan". Los discípulos se asustaron mucho y se postraron sobre su rostro, pero Jesús los tranquiliza y cuando alzan sus ojos ya solo ven a Jesús. Estos dos hombres que representaban a la ley, o sea Moisés, y a los profetas, que es Elías, estaban allí para fortalecer y animar a Jesús para continuar con su misión, ya que la muerte le esperaba. Y no solo eso, sino la voz del mismo Padre le confirma que lo que hacía era su voluntad. Y luego, cuando descendían de la montaña, Jesús le pide a los discípulos que no le mencionen a nadie lo que vieron, solo hasta después de la resurrección. Era una visión de la cual ellos tendrían que testificar en el futuro. Después los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Leamos los versículos del 10 al 13 de la Nueva Versión Internacional. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. En Malaquías 4, 5 al 6 encontramos esta profecía, que es una profecía de restauración para la humanidad, siempre precedida con el regreso de Elías, su espíritu o su poder. Juan el Bautista vino como el primer cumplimiento de esta profecía. Jesús se los había confirmado a los discípulos en Mateo 11, 14, donde les dice: "Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir". El carácter y el poder del espíritu de Elías habitó en Juan el Bautista y efectivamente preparó el camino a través de la predicación del arrepentimiento. El segundo cumplimiento, que va a preceder la segunda venida, lo vemos en Apocalipsis 11, 3 al 12, donde se describen dos testigos al final de la era haciendo un último llamado extraordinario a Israel a arrepentirse y prepararse para el juicio inminente. Uno de estos testigos es seguro el Elías final, porque tiene el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, tal como lo hizo el primer Elías. Entonces Elías, su espíritu y su poder preparan el camino del Mesías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Bendiciones.